Hola amigos y amigas, esto es Katana Pop y hoy vamos a hablar de la serie animada del año 1998, Serial Experiments Lain, dirigida por Ryutaro Nakamura, director de series como Space Cobra o algunos episodios de Ghost in the Shell Standalone Complex. El guión corrió a cargo de Chiaki Konaka, escritor de Hellsing, Bubblegum Crisis 2040, Armitage 3 y Parasite Dolls. Lain es una obra de ciencia ficción visionaria que se adelantó a la explosión de la internet, a las redes sociales, a los metaversos, incluso a Matrix, que se estrenaría un año después. Es una serie animada de culto, de esas que es imposible no enamorarse. La historia comienza con el suicidio de una estudiante llamada Chisa. Días después de su muerte, sus compañeras de clase empiezan a recibir mails, supuestamente enviados por ella. Nuestra protagonista es Lain, una estudiante de 14 años, completamente introvertida, que tiene dificultades para relacionarse con los demás, y que, curiosa por estos mails enviados por la chica que se suicidó, empieza a comunicarse con ella a través de su computadora, Navi. Incluso le pide a su padre que le compre una computadora nueva, más moderna, y este accede comprándole una de última generación. A partir de ese momento, Lain comenzará a navegar por la red, y la realidad comenzará a hacerse cada vez más confusa. Lain tiene un padre que está obsesionado con las computadoras, una madre que es indiferente, también una hermana que no presta demasiado atención a Lain. Lain es algo así como el bicho raro de la clase en el instituto, y solo hay una compañera que se preocupa por ella, Alice. Junto con sus amigas asiste a un lugar llamado Siberia, una especie de discoteca, de boliche. Y ahí descubrirá que algunos la conocen, aunque ella no sabe muy bien por qué. Aparentemente se debe a su identidad en la red, que es completamente diferente a su identidad en el mundo real. En Siberia se vende una droga nanotecnológica llamada Cela y empiezan a aparecer todos estos elementos típicos del cyberpunk. Lain consigue el chip Psyche, que le permite navegar libremente por la red y que potencia su capacidad computacional. Aparecen unos hombres de negro que la espían en su casa y que aparentemente están detrás de unos sujetos llamados Knights, unos hackers de la red. Lain descubrirá que antes de la existencia de la red había un experimento llamado Kids que utilizaba a los niños, a su capacidad mental, para la creación de un mundo virtual. También se habla de un sujeto misterioso llamado Eiri, un científico que intentaba crear una red sin dispositivos electrónicos, utilizando solamente las ondas cerebrales de la gente. Su idea era que todo el planeta estuviera interconectado, como si cada persona fuera una neurona y el propio planeta adquiriera una conciencia. Este científico, Eire, que se suicidó luego de ser expulsado del laboratorio en el que trabajaba, parece vivir en la red, autodenominándose Dios, un dios cyberpunk. No es el creador del universo, pero es un ser omnisciente dentro de la red. Lain se va internando cada vez más en sus múltiples personalidades, preguntándose quién es realmente, qué es lo real, qué es lo virtual, si necesitamos el cuerpo para existir, o si nos basta con tener conciencia y volcarla en un entorno informático. Es una serie que funciona como una prolongación conceptual de Ghost in the Shell, y que lleva muchas de sus reflexiones hasta sus últimas consecuencias. Lo cierto es que Lain se va haciendo famosa en la red, se va convirtiendo en una especie de ícono de los navegantes, de los hackers, y también en un dios todopoderoso. La serie en ningún momento intenta mostrarnos una realidad objetiva, sino que busca confundirnos permanentemente, llevándonos de lo virtual a lo real y actuando en la frontera entre ambos mundos. La Lain mala, la de la red, empieza a dañar a las personas que la rodean, y entonces surge el tema de la memoria como concepto existencial, ya que para reparar ese daño, Lain empieza a borrar la memoria de alguna de sus víctimas. Lain va convirtiendo su computadora, la Navi, en una máquina cada vez más compleja, hasta otorgarle una presencia monstruosa. La Navi se va convirtiendo en una especie de organismo viviente, de un monstruo surgido de las pesadillas de Cronenberg. Lain empieza cada vez más a tener problemas con la realidad y se va hundiendo en el mundo virtual hasta perderse completamente en él. En determinado momento hasta su propio cerebro se convierte en un emulador de la computadora Navi. Ella intenta saber si es una persona real o si es un software, y cuando ve que el daño que hizo a los seres que la rodean fue tan grande, opta por resetearlo todo, borrándose a sí misma del mundo. Pero la historia que nos cuenta esta serie es solo una parte de las múltiples perspectivas que nos ofrece. Tenemos el tema de la realidad, ¿qué es real? Lo que es virtual, lo que es físico, lo que es imaginario. Tenemos el tema del ser, ¿existo porque tengo un cuerpo o existo porque pienso? Tenemos también el tema de las patologías mentales, porque Lain presenta múltiples personalidades y porque la serie misma puede verse como una especie de imaginación de su parte, una mitología creada por su mente fantasiosa y despedazada.
también está el aspecto sociológico, que nos habla de cómo son los adolescentes en Japón, de la soledad que sufren, de las dificultades para relacionarse con sus familias, con sus amigos, del hecho de no poder expresar sus emociones. Todo este aspecto vuelve dolorosa a la personalidad de Lane. No nos podemos olvidar tampoco del tema teológico. Cuando Lane se comunica con la chica que se suicidó y le pregunta dónde está, esta le responde: estoy con Dios. Lo que tenemos es una divinización de la tecnología y de la propia red. Como dije antes, este es un Dios cyberpunk, un Dios hecho de pura información, un Dios que existe porque hay seres que creen en él. Hay un momento muy interesante donde se habla de Roswell, aquel supuesto acontecimiento en los años 50 donde un ovni se estrelló. Y lo que la serie nos da a entender es que no importa si el evento sucedió o no, lo que importa es que la información se propagó y por lo tanto cobró existencia por sí misma. Hay otra escena muy interesante en la que Lane está completamente confundida con su identidad, no sabe quién es, no sabe si es la chica tímida que asiste al instituto, si es la chica poderosa que vive en la red. Y para encontrar respuestas a su confusión, utiliza el sistema de reconocimiento de voz de su computadora, como para comprobar que realmente existe. Esto nos habla de lo dependientes que somos de la tecnología, y de cómo es la tecnología la que confirma si existimos o no. Lane es una obra difícil que desafía al espectador, por la utilización de conceptos tan profundos y tan complejos, porque no tiene una narración completamente lineal, porque juega con el horror psicológico, con el surrealismo, con el expresionismo. Todo el tiempo nos estamos preguntando si lo que vemos es real o no, si la propia realidad es una simulación, temas que explayaría con mayor simpleza la película Matrix un año después. La música de Reiichi Nakaido es preciosa, por momentos remite a la de Kenji Kawai en Ghost in the Shell, por momentos utiliza guitarras eléctricas, lo que le da una identidad muy especial. Pero lo que destaca es el opening, uno de los más memorables de las series animadas japonesas, ejecutada por una banda británica llamada Boa. Es una canción que describe toda la belleza del personaje, su hundimiento en la soledad, en la depresión, pero también sus ansias de trascender. Lane se llega a preguntar si se convirtió en una máquina, pero ella encarna todas las dudas y todas las problemáticas de lo que nos hacen humanos. En definitiva, Lane es una serie completamente visionaria, que describe a la perfección la relación que hoy mismo tenemos con la tecnología, pero que también nos habla de la soledad y la deshumanización, de los conflictos de la adolescencia y de la necesidad que tenemos de recibir afectos. Una serie animada hermosísima, de esas que no se olvidan nunca, que se te meten en la cabeza y que te llenan de angustia, y que por supuesto recomiendo ver. Todos amamos a Lane. Así que nos vemos en el próximo episodio y ¡chao!